Bien, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos ya a esta novena sesión del seminario de estudio en artículos en computación cuántica e inteligencia artificial. Ya esta es nuestra novena sesión. Recuerden que todo este seminario es cortesía de los Centros de Excelencia de la Universidad Nacional en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial, también de la IEEE, del Semillero en Computación Cuántica y de DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. El día de hoy es un gusto presentar para mí a Duván Izaquita, un compañero de nuestro semillero. Duván es estudiante de física en la Universidad Nacional de Colombia y hoy nos va a estar hablando de un tema bastante interesante. Así que nada, bienvenido Duván y adelante. Hola Cristian, gracias. Y buenas tardes para todos. Mi nombre es Duan, como nos decía Cristian. Hoy en particular les vengo a exponer un tema muy relevante que tratamos en nuestra salida a Alemania. El tema se titula como redes generativas cuánticas en física de altas energías y la idea central o el objetivo central de esta exposición es entender cómo podemos aplicar la computación cuántica en física de altas energías. Ok. ¿Y cómo lo vamos a entender? Vamos a ver nueve apartados muy cortos en los que vamos a tratar cada uno de los temas un poco en profundidad para poder entender y tener las bases para entender cómo podemos aplicar la computación cuántica en física de altas energías. Bien, lo primero es por qué hacerlo, por qué es importante hacerlo. Actualmente existe un colisionador de hadrones que es el LHC. Genera choques entre partículas, eh, muchos choques entre partículas, millones de choques entre partículas por segundo, y deja una cantidad enorme de datos, es del orden de 1 mega por muestreo, eh, y genera muchos muestreos por segundo, generalmente son de 50 petabytes de información. Eso es una cantidad enorme. Sin embargo, se aplican ciertos filtros para poder reducir esta cantidad de información. Todos estos choques o colisiones entre partículas subatómicas, como lo es el, el protón, el electrón, ¿cierto? Eh, Se rigen bajo unas ciertas leyes físicas que son modeladas por el modelo estándar, que se denomina el Standard Model, y existen otras colisiones que no se pueden predecir, que no se sabe cuál va a ser su resultado, y a eso se le llama el Billion Standard Model, que son choques que no sabemos con exactitud qué pueden surgir de esas interacciones. Pero en particular, para estudiar este problema, se necesita una computación que sea de alto rendimiento. En particular, se utiliza el Machine Learning clásico para poder analizar toda esa información en supercomputadoras por la gran cantidad de información, ¿cierto? Esto ya entra dentro del campo del Big Data. Eh, Pensando en eso, como una solución alternativa y eficiente es la computación cuántica debido a su gran capacidad de cómputo, ¿cierto? Y en particular dentro de la computación cuántica surgió un campo que se llama el Quantum Machine Learning, que es muy relacionado al Machine Learning clásico, tienen las mismas ideas, pero ahora se va a tratar con computación cuántica. Dentro de este campo del Machine Learning existe algo que se llaman las redes generativas antagónicas, y como estamos en la región cuántica, les llamamos redes generativas antagónicas cuánticas o las famosas QGANs. Ellas son las que nos van a permitir analizar nuestro sistema de colisiones entre partículas. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no simplemente dejar con lo que ya tenemos? Porque actualmente se está construyendo una mejora del LHC, que es el High Luminosity LHC, que la intención de este colisionador o de esta mejora del colisionador es que tengamos mayor cantidad de información y mayor cantidad de choques por segundo. Entonces esto va a incrementar el número de datos que vamos a tener. Entonces se hace necesario tener o analizar información de una manera más eficiente y
tener mayor em, potencia o mayor, sí, potencia de cómputo. Bien, entonces, ¿cómo podemos o cómo se analizó este problema desde el punto de vista cuántico? En particular se analizó con 4 qubits utilizando un procesador en la parte del hardware. El procesador es el IBM Quantum, el IBM Velen, que se compone de 5 qubits em, que tienen esta topología. En particular, pues las líneas hacen referencia a las posibles conexiones que pueden tener. Y tienen algunas especificaciones, como por ejemplo, cuál es el error al aplicar compuertas CNOT. Entonces, cuál es el error promedio que se tiene, el error estadístico que se tiene alrededor de esas conexiones. Y en general, pues estas QGANs, que son redes generativas cuánticas, van a tener la idea de analizar o el objetivo de analizar un conjunto de datos para detectar anomalías. ¿Y qué son las anomalías? Son colisiones entre partículas que generan un evento. Un evento es algo que se encuentra que no está o que no se rige por el modelo estándar. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una anomalía? Una anomalía podría ser tal vez detectar un Higgs. En ese momento, detectar un Higgs era algo que se esperaba, pero que se consideraba como una anomalía porque no se había detectado antes. ¿Sí? Eh, en general, podría ser uno de esos. Ya sabemos que el Higgs existe. Otra anomalía que podríamos tratar de entender es quizás el gravitón, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ¿cómo van a funcionar estas GANs y cómo nos van a permitir detectar estas anomalías, ¿cierto?, que están presentes dentro de la física de partículas? Una GAN es una GAN clásica. Vamos a hablar primero de GAN clásica para luego entender la cuántica. Una GAN clásica se compone de un generador y un discriminador, que lo que van a consistir es en dos sistemas que van a luchar entre sí. Generalmente se tiene o se hace la analogía con un policía y un ladrón. El policía quiere atrapar al ladrón, pero el ladrón no se quiere dejar atrapar. Entonces, en este caso, el generador es el policía que quiere, perdón, el discriminador es el policía que quiere o quiere capturar al ladrón y el ladrón ese sería el generador. ¿Por qué el generador? Porque el generador está dando una salida falsa. ¿Una salida falsa en qué sentido? El que va a dar una muestra y el discriminador le va a decir si es real o no respecto a unos datos reales. Y la intención del generador es dar una muestra que sea muy parecida a los datos reales. Entonces, el discriminador, teniendo los datos falsos, que son los datos que genera el generador, valga la redundancia, y teniendo los datos reales va a decir si es real o falso, si se parece. Generalmente se utiliza si su distribución se parece o no. Bien, ahora, ¿cómo lo asociamos con las QGANs? Como estamos en algoritmos cuánticos, ¿cierto? Utilizando un sistema cuántico, lo que vamos a tener es que vamos a tener una inicialización que son los qubits, ¿cierto? Qubits generalmente en cero, y esos van a pasar a través de un circuito cuántico que lo que va a hacer es generar un estado cuántico, que va a ser el estado cuántico del generador, y también vamos a tener los datos reales embebidos en un estado cuántico. Más adelante vamos a ver cómo se embeben esos datos clásicos, porque realmente tenemos datos clásicos que son observaciones dentro de estados cuánticos. Y al final lo que vamos a hacer es pasar todo eso por un discriminador y el discriminador nos va a decir si el generador está dando o no buenos resultados. Si se parecen o no a los datos reales. ¿Cuál va a ser la intención? La intención del generador va a ser dar una muestra que no tiene anomalías, es decir, el choque entre partículas que no tiene anomalías, y lo compara con los datos reales que se obtienen, y si aparece una anomalía, él te va a decir que no se parecen, es decir, que son falsos, es decir, que ahí va a aparecer una anomalía. Y lo utiliza o generalmente se le llama, se ajustan los parámetros del sistema utilizando un descenso de gradiente.
No voy a ahondar mucho en esa parte, pero sigue una ecuación que lo que quiere hacer es minimizar esa diferencia entre las dos distribuciones. Ok, listo. Entonces, ¿cómo se detectan esas anomalías? Entonces, si las dos distribuciones en el caso cuántico, por el momento vamos a centrarnos solo en el cuántico, si esas dos distribuciones entre las que da el generador, el estado que da el generador y el estado que da los datos reales se parecen, em, esta métrica, ¿cierto? Esta métrica que podemos llamar acá, va a tomar un valor muy cercano a cero, ¿cierto? Porque si se parecen va a ser un valor cercano a uno, si está normalizado. Entonces, en ese caso, decimos que no hay anomalía, pero si difiere de ese valor, ahí aparece una anomalía, entonces esta función nos permite calcular o detectar ese pico. Esta línea en rojo, por ejemplo, es tomada de la página del LHC. Es una distribución que es la distribución que se espera para una colisión entre dos partículas a diferente energía. ¿Listo? Y se ve qué tantos eventos van dejando una cierta cantidad de energía, pero aparece un pico que es dado como una anomalía, ¿cierto? Se detectó una anomalía, generalmente se le llama una resonancia en esa masa o en esa energía que tiene el sistema. Bien, ¿cómo hacemos para cargar esos datos? Generalmente esos datos se cargan utilizando rotaciones sobre cada uno de los qubits y esas rotaciones están limitadas, o bueno, unos, eh, tienen unas fronteras, ¿cierto? O oscilan entre ciertos valores, que es menos pi medios y pi medios, para que cuando tomemos cierta proyección sobre una base, tome un valor específico, como 1 o -1, y eso nos permita detectar, eh, nos permita, digamos así, al momento de realizar la comparación y realizar la métrica de detectar una anomalía, nos permita tener como definido qué valor va a ser el de detectar la anomalía. Listo. La arquitectura generalmente son rotaciones, ¿cierto? Es un circuito variacional para la Q-GAN. ¿Un variacional en qué sentido? En que vamos a tener que los ángulos de las rotaciones que se le da al sistema van a ser los parámetros que se quieren ajustar. Esos parámetros se ajustan utilizando un descenso de gradiente. Es esta arquitectura que tenemos acá. Acá es una arquitectura que generalmente se hace en Qiskit. Ellos, en particular los autores del paper principal, lo hicieron en Qiskit. El código está disponible en las referencias del paper. En particular, esas redes sí funcionan, las redes generativas sí funcionan. Acá en pantalla se tiene una muestra de cómo pueden generar una distribución, ¿cierto? Esta es la distribución real y esta es la distribución generada, se parecen mucho, entonces funcionan y en particular para este problema funciona también. Listo. ¿Por qué? Porque es bueno usarla, ¿cierto? En comparación con la parte clásica. Uno de los resultados muy importantes del paper es que los algoritmos cuánticos tienen una mayor expresividad, bueno, una mayor dimensión efectiva, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que el algoritmo cuántico puede llegar a aprender cómo se comporta una función o más funciones con respecto a la clásica, ¿listo? Puede aprender muchas más funciones o relaciones entre funciones y entre variables. Esa es una gran ventaja que tiene el algoritmo cuántico, es mayor, también se le puede decir que es mayor expresivo, tiene mayor expresividad. Pero en nuestro problema particularmente queremos estudiar es si está detectando bien o no las anomalías. Entonces, cuando se hace la comparación entre el algoritmo clásico, que son redes generativas clásicas, la simulación del algoritmo cuántico y el algoritmo cuántico que está corriendo sobre un hardware real, ¿cierto? Sabiendo que el hardware real eh, puede tener condiciones de ruido, se obtienen estos resultados, donde la intención es que siempre es un buen resultado desde que se encuentre por encima de la recta punteada, ¿cierto? ¿Y qué es estos datos? Son anomalías que fueron detectadas como anomalías, ¿cierto?
o las que no eran anomalías fueron detectadas como anomalías, es decir, los falsos positivos y los verdaderos positivos. Entonces se quiere que esté más hacia el lado de los verdaderos positivos. Y pensando en eso, se puede calcular, sobre esas curvas se puede calcular un área. Esa área es llamada el ROC, ¿cierto? Y la intención que se tiene es que entre más grande se hace ROC, es mejor, ¿cierto? Entre más cercano sea uno, si está normalizado. Se hace, los autores del paper principal realizaron este estudio para la parte clásica, la ruidosa y la de bajo ruido, ¿cierto? Esta parte solo simulada, aclaro esa partecita. Las redes generativas clásicas, el algoritmo cuántico sin ruido y el algoritmo cuántico con ruido. ¿Y qué encuentran? Encuentran que para la detección del gravitón, ellos hacen unas suposiciones que generan datos utilizando algo que se llama PyTia 8, es de Python, para generar colisiones entre partículas y obtienen datos para un gravitón dándole una cierta masa, suponen la masa del gravitón, y encuentran que la ruidosa, la red, el algoritmo ruidoso con el algoritmo sin ruido, tienen los mismos valores, que son los naranjas y los verdes. Tienen los mismos valores. ¿Qué quiere decir eso? Que la red es, soporta el ruido. Y de igual manera, si lo hacen para el Higgs, en el Higgs ya se tiene cuál es la masa de verdad. Esto es solo para datos generados, simulados. eh, Se encuentra lo mismo. Y que la parte, al final, la parte eh, cuántica alcanza valores muy similares a los de la parte clásica, inclusive llegando a superar. Esto se hace para ciertas características que son obtenidas utilizando algunas transformaciones, ¿cierto? Porque cuando se tiene una colisión entre partículas hay muchas variables presentes, entonces se hace una reducción de la dimensionalidad. Acá ya son datos más específicos de algunas métricas que son dadas para la parte clásica y la parte cuántica para distintas características. Características puede ser, por ejemplo, la energía del centro de masa, la masa de las partículas, tipo de las partículas, el spin, ¿cierto? Todo eso se reduce a 3 características o 7 características. Y al final, en general se tiene que para el gravitón la parte clásica es mejor, ¿cierto? Eso teniendo en cuenta que esto es una suposición, pero para el Higgs, que ya sabemos que existe y que ya fue detectado, vemos que entre más características, la QGAN empieza a obtener mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en la gráfica anterior? Entre más características, la QGAN empieza a tener mejores resultados. Y esto lo que nos dice es que si podemos realizar eso con solo 5, bueno, 5 qubits, al momento en el que podamos analizar con más qubits, la parte cuántica va a tener una gran ventaja. Esto viendo distintas métricas como el F1 score, el accuracy, la precisión y el área bajo la curva del ROC, que es el que estábamos estudiando. Bien, entonces, ¿cómo podemos concluir todo eso? Primero, que el modelo que se encuentra, que ellos encuentran en el paper, es muy robusto al ruido porque la parte menos ruidosa con la parte ruidosa es muy comparable. Segundo, no son completamente mejores, pero son comparables, ¿cierto? Eh, Sin embargo, no les mencioné algo muy importante, que es el entrenamiento que tiene la red generativa cuántica utiliza 10 veces, 10 datos, 10 veces menos datos que la parte clásica. ¿Por qué? Porque ellos le dan la explicación de que al tener una dimensión efectiva más grande, puede aprender esa relación más sencillo, ¿sí? O más rápido, por que tiene más capacidad al momento de analizar la relación entre los datos. Y la final es, en efecto, tiene mayor expresividad, ¿cierto? Al estudiar su dimensión efectiva. Y estas serían las conclusiones y nada, muchas gracias por todo. Esta sería la presentación que realizamos en Alemania y estas son algunas de las referencias. Ahora, ¿cuál fue mi experiencia al ir a Alemania? Fue una experiencia única porque tuve la posibilidad
y tuve la oportunidad de conocer a personas que trabajan en el tema, que están a la vanguardia de lo que es la computación cuántica. Tuve la posibilidad de conocer laboratorios que están en el top, ¿sí? Tienen una cantidad de tecnología que es impresionante. La oportunidad de conocer computadores cuánticos fue única, ¿sabes? Porque bueno, fue toda una experiencia conocer distintos computadores con distintas tecnologías, y sobre todo conocer a las personas que trabajan allí y ver que son personas como nosotros, que tienen una visión y que nos compartieron todo su conocimiento y estuvieron dispuestos a apoyarnos en todo lo que necesitáramos. Em, en particular, mm, ver los sistemas fotónicos que trabajaban en cada una de las universidades. Fue impresionante conocer al profesor Müller después de solo leer sus papers, eh, fue, fue grandioso. Y esa fue mi gran experiencia. Y todo, le agradezco, claro, a los centros, al Centro de Excelencia, al profesor Alcides, a, a Cristian por estar siempre presente, y a muchas personas más que estuvieron también ahí, cerca de nosotros y en nuestro proceso y en nuestro viaje. Perfecto, muchísimas gracias, Duván, por la charla de hoy, también por contarnos esta experiencia. Y creo que esta charla cierra perfectamente los temas que han venido trabajando en dos charlas anteriores, donde, por ejemplo, Andrea nos hablaba cómo usar técnicas similares a estas para clasificar también este tipo de partículas, para clasificar quarks, gluones y demás. Y también como Brian nos mostró cómo se usan no solo técnicas cuánticas, sino técnicas híbridas, tanto clásicas como cuánticas, y el uso de la dimensión efectiva local para este tipo de técnicas. Ya para finalizar, me gustaría que cerráramos este tema, Duan, con una pregunta. Ahora, con todo esto que tú nos mostrabas eh, de predecir, digámoslo así, ciertos datos o ciertos factores a partir de simulaciones, donde no necesitamos tener un gran conjunto de datos tomados en un laboratorio, sino que los generamos y eso en la gran mayoría de los casos, nos lleva a tener mejores resultados a partir de simulaciones. ¿Qué crees que viene en el campo? ¿Qué crees que el papel que va a desempeñar esta tecnología en este tipo de problemas como los que nos comentabas? Ok, uf, un papel enorme, ¿sabes, Cristian? Porque eh, al momento, por ejemplo, una de las conclusiones muy importantes es utilizamos 10 veces datos menos que en las simulaciones clásicas. Esto es eh, un hallazgo muy importante porque realmente generar estas colisiones se obtienen demasiada información, es cierto, sin embargo, es muy repetitiva, ¿sí? Simular estos sistemas nos da la ventaja de que no necesitamos centros muy grandes, ¿cierto? Sino podemos partir de una simulación, ver qué obtenemos y saber si es factible realizar el experimento, ¿cierto? Es factible realizarlo y obtener resultados que serán relevantes, ¿cierto? Serán relevantes para nosotros. Por ejemplo, la detección del gravitón, ¿sí? Y en general, simular con computación cuántica ha sido como eh, el boom, uno de los boom del momento, ¿cierto? Porque nos permite tener más control del sistema, es decir, al agregar más parámetros, por lo que tenemos una mayor capacidad de cómputo. Sería eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Duan. Gracias de nuevo por la charla. Bueno, y ya está, como les mencionaba, es nuestra novena charla. Sí, en 8 días vamos a tener la charla sobre circuitos cuánticos parametrizados para varios problemas en específico. Y en 15 días vamos a tener un poco salido de esta temática, una charla sobre eh, circuitos composicionales en hipergrafos. Esta es una charla que nos va a dar Sergio. Sergio no viajó con nosotros a Alemania, pero a la par de que nosotros estábamos en Alemania, él estuvo en Estados Unidos investigando eh,
en una escuela de Wolfram Alpha varios de estos temas importantes. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en 8 días con la próxima sesión. Gracias, Joan. Chao, chao. Buena tarde para todos.